Hoy en día, hoy en día sabemos que hay muchas religiones y muchas doctrinas que nos enseñan acerca de la salvación de nuestra alma. Sabemos que somos compuestos por alma, espíritu y cuerpo, y a veces no queremos ser conscientes de eso, pues para ser salvos debemos de dejar muchas cosas que nos satisfacen en la carne, muchas cosas que nos agradan, pero no por eso podemos evitar la verdad y no podemos ser salvos por medio de nuestra ignorancia, porque está claro en las piedras, porque está claro en los libros, porque está claro en las personas malas, en reyes, en gobernantes que fueron malos, dejaron claro que existe una vida después de esta. Pero nos debemos de alegrar, no de entristecernos, porque la palabra de Dios fue dejada para guiarnos en el camino a la salvación. Leemos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay una palabra muy importante aquí: testigos. Testigos. Testigos, ¿por qué? Porque ellos vieron las obras que Él hizo, porque ellos lo escucharon. Porque Jesús, cuando estuvo con sus apóstoles, siempre buscó un momento de soledad para enseñarles el camino a la vida eterna, para enseñarles la verdad de Dios, para explicarles las parábolas con las que Él predicaba al pueblo. Más que eso, también vemos con qué regocijo y unión se reunían los apóstoles y la gente que los escuchaba, y la multitud. Hechos capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. No dice que los apóstoles se guardaban el dinero para con ellos, no, y se repartía a cada uno según su necesidad. Retrocedemos nada más un poquito al capítulo 4, donde Pedro y Juan sanaron a un cojo que estaba a las puertas de la iglesia y pidiendo limonas. Pero Pedro y Juan le dijeron: plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo eres sano. Y lo sanaron. Vemos en el capítulo 4, versículo 1, hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Capítulo 4, versículo 18, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Pedro y Juan se mantenían en la verdad. En la verdad, ¿qué verdad? En la verdad que habían visto y oído de quién, de Jesús, enviado por quién, por Dios Padre Santo, que al irse dejó a quién, al Espíritu Santo, para que les diera poder y hablaran con poder y autoridad al pueblo. Pero también vemos en Gálatas, epístola de Pablo a los de Galacia,
Pablo sabemos que fue el último apóstol que no vio a Jesús en carne, pero lo vio en gloria. Capítulo 1, versículo 6 de Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Jesús vino a fundar la iglesia católica, Jesús vino a fundar la iglesia cristiana, Jesús vino a fundar la iglesia mormona, Jesús vino a fundar la iglesia de los testigos de Jehová. Jesús no vino a fundar ninguna iglesia edificada de muros. Jesús vino a enseñarnos el gran amor que tenía su Padre para con nosotros. Jesús vino a enseñarnos que su sacrificio sería suficiente para salvarnos si lo aceptábamos en nuestro corazón. Jesús vino a decirnos que nosotros somos la iglesia y el templo. Somos iglesia, templo y morada del Espíritu Santo, que debemos de estar unidos y en comunión. Pablo nos deja claro que tengamos cuidado con las personas que nos perturban y nos enseñan cosas que no están escritas en la palabra, cosas que no enseñaron los apóstoles que vieron con sus ojos lo que él hacía, que escucharon lo que él enseñaba. Eso creo que debería de estar muy claro. Cualquiera, sea pastor, sea sacerdote, sea apóstol, sea papa, sea obispo, enseña algo que no está escrito en la Biblia, no es de Dios, y si no es de Dios, es del mundo, y si es del mundo, es del diablo. Debemos recordar que el diablo no fue un ángel. El diablo tampoco fue un arcángel. El diablo es un arcángel caído, un arcángel que estaba en la cercanía a Dios, un arcángel conocedor, astuto, feroz, que utilizará cualquier cosa que esté a su alcance antes que el tiempo se cumpla. ¿Qué tiempo? El tiempo final. El diablo está atento y veloz para engañarnos. Aún los escogidos, dice, aún los escogidos, escrito está que serán engañados. ¿Por qué? Porque el diablo es conocedor de la palabra más que cualquier otro conocedor. Por eso debemos de estar atentos y vigilantes. Debemos de estar siempre en oración y leyendo la palabra continuamente, una y otra vez. Debemos cuidar nuestra alma, porque nuestra alma es eterna y será un gozo eterno o será un sufrimiento eterno. Que la paz y la gracia de Dios nos acompañe. Bendiciones para todos.